Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos en este lunes. Hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la primera en Roma, sobre todo la base de todo lo que será la ciudad de Roma y su catedral. Pidamos al Señor que podamos vivir también nosotros nuestra realidad de templo, que somos nosotros, templo del Espíritu, y podamos encontrar en esa basílica y en el templo del que se va a hablar en el Evangelio, un templo espiritual que somos todos nosotros, la Iglesia del Señor. Presentamos al Señor los difuntos: Domingo Fernández Guerrero en su 6º mes, Milady Altagracia Martínez Gata en su primer día. También una acción de gracias por el cumpleaños de las mellizas Charity y Jason Severino, que son sobrinas del padre Juan Severino aquí presente, así que las felicitamos desde ahora y vamos a iniciar nuestra celebración primeramente reconciliándonos con nuestro Dios y reconociendo nuestro pecado. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos y adoramos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar.
Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira al levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orden. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Mis hermanos, hoy estamos celebrando una fiesta de la dedicación de una de las basílicas esenciales de Roma, un lugar de oración. Porque el templo, independientemente de que ya no tiene la función que tenía en el Antiguo Testamento, es un lugar de oración, un espacio dedicado a la oración, que eso no quiere decir morada de Dios. Dios no habita allí. Para los cristianos sabemos que el templo somos nosotros. Todos somos templos del Espíritu y todos juntos formamos una edificación espiritual, como dice San Pedro en su carta. Pero dedicamos templos espacios para que se ore, si se puede. Porque hay lugares donde la persecución no permite sino orar en la clandestinidad. Por eso pedirle al Señor esa
tener esa gracia de poder tener un espacio para ir a orar y que nadie moleste y que ahí uno se dedique a hablar con el Dios que está en el corazón, pero que en ese espacio se permite mejor, de una mejor manera. Se bendice el lugar para que se utilice, para que todo el que quiera encontrarse con su Dios, allí esté, vaya al encuentro de Dios, y Dios lo encuentra en el corazón. Entonces, aquí vemos la profecía de Ezequiel. Curioso, ¿eh? Aquí en la profecía de Ezequiel, si uno mira, hay un paralelismo con el cuerpo de Jesús como templo. Cuando dice aquí que del templo manaba agua hacia oriente. El templo miraba hacia oriente. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Estamos hablando aquí de la sangre del costado de Cristo que sale, y esas aguas fluyen hasta bajar hasta la estepa y desembocan en el mar muerto, y allí los sanea y todos los seres vivos comienzan a tener vida. Allí habrá peces en abundancia. Aquí está hablando de Cristo, que es el que del costado suyo nace la iglesia, nace la gracia, y por la gracia llega a los pueblos, y en los pueblos hay vida que son peces, que son los mismos 153 peces que tomó Pedro en el capítulo 21. Toda esta realidad está evocada en el mismo Evangelio de Juan. Esto que está aquí narrando Ezequiel como una visión. Él tiene una visión del templo, pero el templo celestial, el templo de la gloria. Fíjense que no está hablando de ese templo exactamente, está hablando de un templo muy particular en donde habrían árboles cuyos frutos dan vida. Y estos son el árbol de la vida, el famoso árbol de la vida que está evocado en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Ahora vemos nosotros que está prometiendo lo que se va a cumplir en Apocalipsis 22. Del 20 al 22 aparecerán árboles frutales que dan vida y vida en abundancia. El árbol de la vida es el árbol que comiendo sus frutos uno tiene vida. Y aquí sabemos muy bien la palabra de San León Magno, y después también de Benedicto XVI, que dice que la fruta del árbol de la vida es la Eucaristía. La belleza de saber que ese es el alimento que nos da la vida eterna, recibiendo el pan de la vida. Por eso aquí sabe muy bien Ezequiel que este lugar es un lugar de oración. No es un lugar donde habita Dios, porque si fuera así, lo destruyeron, se acabó. Dios se habría quedado sin casa. Dios está en todos lados. Dios no necesita una casa donde estar. Él quiere una casa donde haya encuentro con Él, un lugar dedicado a eso, y por eso se dedicó el templo cuando finalmente, no sé si se acuerdan, que en el tiempo de los macabeos hubo una profanación del templo. El rey de los griegos puso una estatua de Zeus en medio del templo para ofender a los judíos. Los macabeos lucharon para eliminar a los invasores, y también sacaron la imagen de Zeus y volvieron a dedicar el templo. ¿Ven? O sea que es una acción importante la de dedicar algo para la oración, porque es para algo. ¿Para qué se dedica? Para algo. Y Jesús sabe para qué se dedica el templo que está Él ahora purificando. Es una casa para la oración. Para eso. Es para orar. Y por eso, cuando mi casa es casa de oración, Él está haciendo referencia al celo de hacer que uno busque espacios para poder encontrarse con el Señor. Muy importante eso. Incluso en la vida personal. Muchas personas que me piden a mí, ¿qué yo hago para la oración? Busca tu espacio, busca tu lugar, un sofá, un lugar donde sentarte, el lugar donde tú te sientes que es como tu desierto. En la casa, muchas personas que oran tienen su silla, desde donde oran, desde donde se dedican a la oración. Y eso es muy importante, dedicar un lugar donde orar, que eso no quiere decir que ahí es que está Dios. Dios allí, tú vas al encuentro con Dios allí. Él te dice, o tú le dices, o nos decimos, vamos ahí, vamos a sentarnos ahí a orar. Pero Dios está en ti y yo en Él. Así que en ese sentido, nosotros no necesitamos espacio para orar, pero nos hace bien dedicar lugares para la oración. Y eso es necesario. Y aquí Jesús de repente vemos que se presenta, ve a los cambistas, ve un negocio. Eso no está hecho para eso. Está hecho para orar. Está hecho no para ganar diezmos, no está hecho para ganar dinero, no está hecho para lucrarse,
para que le traigan ahí todas las cosas, para que coman, porque después vienen y los sacerdotes se comían la grasa más, porque no había estudio de colesterol y nada por el estilo, y se consideraba la grasa como el plato más suculento, aunque más de uno habrá muerto de un infarto en aquella época por toda la grasa que tenía, porque no se sabía. Total, todo el mundo moría a los 50, 60 años más o menos. Pero entonces, aquí vemos nosotros cómo Jesús ha visto que el templo no se está usando adecuadamente, que el culto está siendo tergiversado y los que dirigen el culto lo están llevando para ganar dinero. Y por eso se molesta, se irrita, toma lo que se podría llamar una ira santa. Allí Jesucristo coge unos cordeles y arranca. Yo quisiera ver, cada uno podrá imaginarse la escena, cómo habrá sido volcar todo. Dice aquí, comenzó un azote, los echó del templo, imagínense, ovejas, bueyes, a los cambistas, les esparció las monedas, les volcó la mesa y a los que vendían palomas les dijo. Fíjense cómo a las palomas las trató diferente. ¿Por qué? Porque los bueyes eran para la gente que tenía mucho dinero, que podía ofrecer un buey, lo compraba. Y entonces, claro, felices los que estaban allí haciendo negocio con eso. Allí cualquier cosa. Los sacerdotes contentos porque el buey venía y se le iban a comer. Los otros contentos porque se habían vendido al buey. Y el otro jurando que con el buey estaba todo resuelto. Y lo que el Señor quería era un corazón rasgado. No la vestidura ni siquiera, sino el corazón rasgado. Y por eso Jesús está viendo todo esto y se ofende. Las ovejas, creo que son las segundas, las ovejas son los que podían un poco más, pero no, clase media, digamos, así, se podía comprar. Y entonces dice, los pichones y las palomas eran para los pobres. Los pobres tenían que dedicar solamente un pichón, un par de pichones, como lo hizo María y José cuando fueron a dedicar, a presentarle a Jesús al templo. Un par de pichones, palomas. Y así, por eso a las palomas, que son las ofrendas de los pobres, no le quiso volcar, sino él se aguantó allí porque eran los pobres, porque era para los pequeñuelos, que aunque ellos también estaban entrando en el negocio, era un negocio diferente, era con los pequeñitos, y por eso se nota allí como una especie de freno de Jesús ante los pobres, que hasta un lindo detalle. Cuando uno se fija en la lectura, es bellísimo esto. Y en medio de todo esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los judíos vienen y le dicen, ¿qué está pasando? Explícanos. O sea, este no es tu templo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Comienzan a exigirle a él. Y él aquí está fuera de sí. Está molesto. O sea, y aquí mi casa es casa de oración. Usted ha convertido esto en una cueva de bandidos. Y es triste porque esa realidad todavía, a pesar en el Nuevo Testamento, estamos hablando de después, hemos visto que muchas veces, hasta los de hoy día todavía, podemos estar cayendo en el buscar el dinero y hacer un negocio de lo que es la casa de oración. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso las ofrendas tienen que ser libres. Cada uno da lo que su corazón quiere dar para ayudar y para ofrecer y para hacer un trabajo con Dios, él. Pero nunca exigirle ni bueyes, ni palomas, ni diezmos, ni nada. Eso se acabó con el Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy el negocio sigue. Nuestros hermanos que exigen el diezmo, cuidado con eso. Los otros que exigen dinero, donación, piden dinero ¿para qué? Hay que tener cuidado. Pedir para obras de caridad, muy bien. Mendigar, como las órdenes mendigantes lo hacían muy bien. Pero cuidado de convertir la iglesia en un lugar que está adorando el dinero. Ya se nos dijo a nosotros el sábado pasado, nadie puede tener dos señores. Antes de ayer, nadie puede tener dos señores. Entonces cuidado con esto. Y la iglesia no puede tener dos señores, ni los cristianos pueden tener dos señores, ni los pastores pueden tener dos señores. Nadie. Porque el Señor es uno solo, Adonai Echad, uno solo es el Señor. Y por eso el verdadero culto se basa en una especie de nuevo cuerpo, nuevo templo. Destruyan este y convierto el nuevo templo, el verdadero y glorioso templo se construye en 3 días. Y ahí está hablando de la resurrección, está hablando de la Pascua. Basta matar al Señor y al tercer día resucita. Y ya hay un templo construido en la gloria. El firmamento entero, lleno del Espíritu ahora. Es el lugar donde los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No hay que... nadie puede poner tarifas para nada.
Sin embargo, vemos sacerdotes que ponen tarifa. Usted me bautiza pero me paga tanto por el matrimonio. Es terrible. La gracia sacramental. Sabiendo también que hay muchas personas que van allá, porque hay un juego jugueteo de todo el mundo. Entonces, las personas que van a la iglesia bonita, esta iglesia es bonita, ellos no creen en nada, pero es bonita, ¿cuánto vale? Tanto. Entonces tú dices, pues, tanto para que pague, ya que está para eso nada más. Entonces hay un jugueteo donde estamos convirtiendo esto en un desfile triste, en el cual muchas veces uno se pregunta, ¿y alguien orará en ese lugar, y en esa boda, y en ese bautizo? ¿Alguien dará gracias a Dios? Tenemos que pedir mucha luz al Señor para que nuestra vida no se vaya detrás del dinero, sino que esta enseñanza que pone el Señor, de que la casa de Dios es casa de oración, el lugar dedicado a Dios es un lugar para estar con Dios, no para hacer dinero, no es una vaca que se le ordeña para sacarle dinero y para poder uno usufructuar dinero. Es para servir al Señor y para que se encuentren con el Señor y cuidado. Siempre el dinero será la víbora que estará al acecho de todo aquel que maneja la casa de Dios. Y tiene que tener mucho cuidado. Y por esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces quizás hay frustraciones de la niñez, donde quieren llegar a tener caprichos que en la niñez no se tuvieron, cosas por el estilo. Cuidado con todo eso, porque hay a veces, incluso en las exoneraciones de religiosos, hay algunas cosas que uno dice, bueno, esto no debió haberse exonerado, qué sé yo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la administración de los bienes de Dios, que tienen que ser manejados con santidad. Pero aquí Él está hablando de su cuerpo, Él está hablando de su resurrección. Y los discípulos que lo estaban viendo, que estaban animándolo, primero me imagino que estaban espantados con lo que estaba haciendo su Señor, de repente dicen que en 3 días, y Él dice, Dios mío, en 3 días, nuestro maestro ha dicho que en 3 días nos va a poner a trabajar muchísimo. Y entonces se habrán asustado hasta los mismos discípulos del Señor, hasta que no hubiese resucitado, que entendieron entonces que hablaba del cuerpo suyo, el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo es el más buscado de todos los cuerpos. Hay un sepulcro vacío que ha sido visitado por 2000 años, ha sido querido ser poseído por los musulmanes, por los ingleses, por todos lados. Todo el mundo lo quiere poseer. Es una lucha y una pugna por un sepulcro, porque allí hubo un cuerpo. Imagínense cuánta importancia tiene el sepulcro, que ahí hubo un cuerpo, y eso ha creado una tensión internacional impresionante alrededor de esto. Cuando uno llega al Santo Sepulcro, uno siente la presión de los ortodoxos, los protestantes, los israelitas, los judíos para acá. Uno siente el peso que hay de todo el mundo mirando desde hace milenios, mirando ese sepulcro vacío donde está el cuerpo, porque el cuerpo no está ahí. El cuerpo somos nosotros. El cuerpo es la iglesia. Y tú y yo somos templos del Espíritu, porque donde habita el Espíritu de Dios, ahí está el Señor. Donde hay 2 más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y ese es el templo de Dios. Y por eso la iglesia es una sola iglesia. Los templos somos nosotros. El templo donde habita Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo no puede tener muchas esposas, es una sola. La iglesia de Cristo es una sola, la que conforma a un montón de templos del Espíritu que somos nosotros, que en una unidad de espíritu adoramos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué importancia tenemos que darle a esto? ¿Y qué importancia tenemos que darle al camino del momento en que estamos nosotros en la iglesia? ¿El lugar es sagrado? Sí, es sagrado. No, pero que ahí no está Dios está en mi corazón. Sí, pero el lugar donde vienes a despertar al Cristo que está en tu corazón es aquí. Y ese es un lugar sagrado y que se dedica para que nadie se ponga a dedicarlo a otra cosa. Tienen que ser cosas santas, a las que tienen que ser dedicado el lugar dedicado a orar y a unirse y a hablar con Dios y a celebrar el altar donde se celebra el santo sacrificio de la Eucaristía. Qué belleza es saber que hay lugares que les dedicamos a esto. Y qué pena que el otro día vi en YouTube un video terrible. Un video de una iglesia en Inglaterra que ya no es iglesia, es un centro comercial.
donde se veían las columnas y todo, y entonces estaban filmando y estaban viendo, miren, y el lugar donde se predica, todo en mata, plantas, y allí todo, un bar, no sé qué cosa. Uno dice, si se acaba la fe, el templo no es nada, si se acaba la fe, porque es la fe la que conforma el templo, y somos nosotros, en el nombre suyo, en la fe en Jesucristo, cuando nos reunimos, que formamos el templo. Y por eso es triste una edificación donde hubo gente de fe reunida, dedicada para eso, que ahora se dedique para cualquier otra cosa, para venderlo, para pagar deudas o para quién sabe qué cosa. Es una iglesia anglicana, pero también ha pasado con iglesias católicas y de otro tipo. La venta de un lugar que ha sido dedicado para alabar al Señor, para adorarlo y para ofrecer los sacrificios agradables a Él, corazón contrito. Ojalá que la dedicación de la Basílica de Letrán nos ayude a nosotros a entender que también nosotros tenemos que ser dedicados a Dios, para que nosotros podamos ser hombres y mujeres de oración, no una cueva de ladrones. No formemos una cueva de ladrones dentro de mí, sino que yo sea un hombre de oración. Como la casa es casa de oración, así el hombre y la mujer de Dios tienen que ser hombres y mujeres santos, que glorifican al Señor noche y día en todo cuanto hacen. Suena bonito, ¿verdad? Pero es una realidad. Esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Si fallamos, tendremos que responder. Pero Dios definitivamente nos llama a esto y nos invita y nos anima y nos da la gracia y la fuerza para que eso podamos cumplirlo. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para dedicarle toda nuestra vida, todos nuestros momentos, todos nuestros espacios a nuestro Dios que nos ha creado para Él. Amén. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras súplicas al Dios de la vida, al Dios vivo. Por la Iglesia, la casa de Dios, que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros llamados a integrarnos en la construcción de la iglesia, de nuestra comunidad y de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Domingo y de Milady para que el Señor nos acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Le damos gracias por Charity y Yeisa, que cumplen años hoy, para que el Señor las bendiga y las llene de su gracia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Aleluya, 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 aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras estupendas, alabadlo por su inmensa grandeza. Aleluya, 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 aleluya. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y ofrecemos, y concédenos que podamos obtener de este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia y con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia esposa de Cristo, simbolizada en estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Domingo y Milady, que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo, llenos de confianza en el Señor, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, tú has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús,
el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Hagamos ahora la comunión espiritual, según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Ya no está vivido, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te quieres en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en el templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada santa de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Si el